Gracia para la humanidad. 3. El Dios que creó el universo. Todo a nuestro alrededor, todo lo que podemos sentir y ver, las estrellas, los planetas, las galaxias, la tierra, el aire, el océano, los animales y plantas, todo, ¿de dónde viene? ¿Y cuándo empezó a existir? Podemos encontrar las respuestas en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Génesis quiere decir principios u orígenes. Busquemos ese libro en la Biblia. Después de Génesis sigue Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos escritos por Moisés y son conocidos como el Pentateuco o la Torá. Volviendo a Génesis, un número casi sin fin de orígenes se encuentran en Génesis, especialmente en el primer capítulo. Hoy estaremos estudiando el origen de todas las cosas que se encuentran en nuestro universo material. La historia de la creación que Dios nos dio no ha cambiado desde que fue escrito hace alrededor de 4000 años. Dios fue el único presente en el principio. Entonces, Él es la única fuente válida para la verdad del asunto. La historia de la creación puede parecer difícil de creer para algunos, pero no es tan difícil de creer comparado a la teoría que todo salió de la nada, sin un creador. Esto sí es difícil de tragar. La historia de Dios creando todo nos muestra cuán increíblemente fuerte y creativo es el Creador. Cuando leemos lo que Dios va creando cada día con dedicación, todo lo que hace, con el estado de vejez indicado para su existencia y utilidad. En todo esto vemos cómo Él sustenta todo el universo, con todo en su puesto y cumpliendo su función. Es más, vemos cómo desde la semilla, la planta y el fruto, todos dan una coherencia. Y así es que las frutas tienen una manera de reproducción con género definido. La creación tiene una armonía sin igual. Y a través de la creación tenemos también las leyes y características de las ciencias que se estudian hoy. Sistemas que fueron diseñados por Dios desde el principio, y todo el conocimiento que tiene el hombre de estas son gracias a lo que Dios puso en funcionamiento en el principio. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Si todo necesita una causa, entonces, ¿qué causó a Dios? Todo lo que tiene un principio necesita una causa. Solo los entes finitos necesitan una causa. Dios es la causa no causada de todas las cosas infinitas. Si Él necesitara una causa, empezaríamos con una regresión infinita de causas que nunca respondería la pregunta. Tal como son las cosas, no podemos preguntar ¿quién causó a Dios? Porque Dios es la primera causa. No se puede ir más allá de lo primero. Apologética, página 35, por Norman Geisler. Nosotros somos finalmente la creación suprema de Dios, ya que el hombre es la única creación que Él formó con sus manos, así mostrando su iniciativa y amor, y lo crea como un reflejo de cómo es Él. Los 6 días de la creación, día 1, Génesis 1:1. Ya hemos visto que Dios hizo tanto a los cielos, con sus habitantes espirituales, los ángeles y a su vez la tierra, todo en el primer día. También en este versículo nos cuenta cómo hizo los cielos y el universo. Si nada material existía todavía, ¿qué utilizó Dios para construir el universo? No existía nada con que construir, entonces Dios tuvo que hacer todo de la nada. Es más, la palabra en hebreo hizo en este versículo es ex nihilo, que significa hizo de la nada. Dios simplemente habló, y por el poder de su palabra, todo lo que dijo allí de repente apareció. Salmo 33, 6 al 9. Hebreos 11, 3. El poder de Dios no conoce ningún límite. Jeremías 32, 17 y 51, 15. ¿Nosotros podemos hacer algo de la nada? No, nuestro poder está limitado a la construcción con materiales. Nosotros siempre necesitamos materiales y herramientas, o nuestras ideas se quedarían únicamente en ideas. De hecho, no existe nada que los hombres hayan hecho sin usar materiales o máquinas.
Pero Dios solo tiene que hablar para que las cosas sean hechas. Sus palabras se convierten en realidades. Dios luego pudo utilizar estos materiales para hacer otras cosas, pero en cambio, el primer día aún no había nada que pudiera utilizar como materia prima, pero eso no le quedó grande. ¿Dónde estudió Dios para saber cómo crear las cosas? Dios no estudió, ni se fue a la universidad para desarrollar su poder y lograr ser suficientemente creativo. Fíjese que todavía los científicos no entienden cómo funcionan muchas de las cosas que Dios creó, pero siendo el creador, Dios comprende enteramente todo. Romanos 11, 33 al 34. Génesis 1, del 1 al 5. ¿Qué hizo Dios el primer día de la creación? El primer día hizo Dios los cielos y la tierra. Ya vimos que hizo el lugar celestial y sus habitantes en ese entonces. Una de las pocas veces que el Antiguo Testamento menciona al Espíritu Santo es aquí en Génesis 1, 2b. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En Génesis 1 se ve al Padre creando. En Colosenses 1:16 se nota que el Hijo hizo todo, pero acá en Génesis 1:2 se ve al Espíritu Santo participando de la creación. Cuando dice la superficie de las aguas, habla del Espíritu estando en la presencia de las profundidades del océano. Proverbios 8:27. Entonces la tierra estaba cubierta de agua inicialmente. Además de crear a la tierra en el primer día, Dios creó luz, llamó a la luz día, y llamó su opuesto, o sea, la oscuridad, noche. Dios solo habló y se hizo la luz, Isaías 45:7. ¿Tú puedes hacer luz con solo hablar? Los científicos están llegando a comprender algunos de los aspectos de la luz, pero Dios es el único que la entiende completamente. La luz es tanto una onda como una partícula, pues está compuesta de fotones. Dios originalmente puso fotones en el espacio, sin ninguna fuente física particular. ¿Cómo pudo crear la luz sin el sol? Dios no está limitado por las leyes del universo. Para Él no fue más difícil crear la luz sin tener el sol, como tampoco le fue difícil luego crear el sol. Dios simplemente habló y allí apareció la luz. Así es como el primer día de la creación terminó. Día 2, Génesis 1, 6 al 8. ¿Qué hizo Dios el segundo día? Dios separó el agua en dos, lo que se llamó expansión. Una parte la puso arriba y se fijó allí y la llamó cielo, que es lo que los científicos llaman atmósfera, y otra la dejó abajo. Las aguas que estaban por encima de la expansión, atmósfera. De pronto no eran nubes de hoy porque la Biblia dice que no llovía en esos días, solamente caía vapor. Génesis 2, de 5 al 6. ¿Qué opinas? ¿Tenía Dios un plan cuando estaba creando o solamente improvisando mientras trabajaba? Dios trabajaba con un plan en mente, diseñando un mundo perfecto. Cuando empezó, el mundo estaba sin orden, versículo 2, pero poco a poco, cada día puso más orden al desorden. Dios es un Dios de orden. Entonces, el segundo día terminó con la creación del cielo. Para aclarar, hay 3 cielos en la Biblia. 1. La atmósfera, Jeremías 4:25. 2. El espacio, Isaías 13:10. 3. El tercer cielo, el sitio del trono de Dios y los habitantes celestiales, Hebreos 9:24. Probablemente el tercer cielo fue hecho el primer día junto con el espacio. Lo que no había todavía, que Dios hizo el segundo día, era la atmósfera de la tierra y las aguas que Él puso arriba. Así es como el segundo día de la creación terminó. La teoría de un toldo de vapor. La idea que tienen muchos científicos cristianos creacionistas es que Dios colocó no una capa nublada sobre la tierra, sino un toldo de vapor, como un escudo completo alrededor de la tierra originalmente. Dicen que era transparente, permitiendo a las estrellas cumplir su función de ser guías de las estaciones.
Entraba la radiación del sol y se reflejaba de nuevo sus rayos que rebotaban sobre la tierra, y por eso las temperaturas eran casi uniformes en todo el mundo, y el escudo filtraba los rayos dañinos. No había tempestades de viento. Sin circulación de aire por todo el mundo, no hubo turbulencia que causara que el vapor se condensara. Había humedad uniforme y mayor precisión atmosférica, la cual sería buena para la vegetación. Esteban Brown, de sus estudios de El diluvio de Génesis, páginas del 415 al 423. Día 3, Génesis 1, 9 al 13. El tercer día recogió las aguas a un lado, y la tierra que se encontraba debajo de las aguas apareció, y llamó a lo seco tierra, y las aguas denominó mares. Salmo 95, 5. Job 38, 8 al 11. Creó vegetación para cubrir la tierra seca, que aún estaba vacía hasta este día en la cual fue creada inmediatamente con fruto y semilla. ¿Por qué creó Dios tantas cosas para comer? ¿Tenía hambre? Obvio que no. Entonces, ¿por qué hizo plantas? Dios hizo todo para Él, para su gloria y propio placer, pero también lo hizo por nosotros y con los animales en mente. Las plantas nos sirven para varias necesidades que tenemos: comida, oxígeno, materiales para construir y vivir, etc. Además, las hizo para que pudiéramos disfrutar sus colores, texturas, formas, sabores, fragancias y tamaños. La próxima vez que comas una chocolatina, recuerda que Dios hizo posible que pudieras olerla y saborearla. Diseño perfecto. ¿Podrías crear un ecosistema propio sin que haya un desbalance? No, por más creativos y precavidos que seamos, no podemos, pero Dios es el diseñador por excelencia y Él creó el mundo. ¿Para qué hizo Dios las frutas? La fruta fue hecha para la vida de los animales y los hombres, los cuales iban a ser creados muy pronto. ¿Para qué hizo Dios las semillas? La semilla fue hecha para la reproducción de cada especie de plantas y a la vez muchas semillas sirven para comida también. La cosmovisión secular dice: tal vez estas dos preguntas al lado izquierdo de esta caja parecen muy simples, pero para los que creen en la evolución, la explicación de cómo empezaron todas las cosas es muy diferente. Dicen que la vida evolucionó durante largos periodos de tiempo, pero tal explicación no tiene en cuenta la existencia de las frutas y semillas, las cuales no hubieran tenido función alguna hasta no desarrollarse completamente. Y según esta teoría, las cosas que no tienen uso desaparecen con el tiempo en vez de quedarse colgado sin ninguna utilidad hasta que lo tenga. A la luz de esto, ni las frutas ni las semillas podrían existir hoy. ¿Qué nos comunica según su género? ¿Usted se ha preguntado por qué cada fruta tiene una forma, color, es distinta la una de la otra? Es porque Dios hizo la vegetación, cada una según su género. Primera de Corintios 15, de 37 al 39. Todo quedó con un diseño bueno. Y vio Dios que era bueno. Versículo 10. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice vio Dios que era bueno, quiere decir que Dios estaba satisfecho con su trabajo. Dios siempre hace todo perfecto, lo que satisface sus altos estándares y sublimes valores. Dios no hizo mediocremente, sino que hizo todo excelente. Él encontró su propia aprobación. Usted y yo no siempre podemos decir que estamos satisfechos con la forma en la que nuestro trabajo queda, pero la obra de Dios siempre queda 1A. Cosmovisión secular. Dice en el versículo 13 que era día y noche el tercer día. Algunos, los evolucionistas teístas, piensan que los días aquí en Génesis 1 son simbólicos de épocas largas de tiempo, pero eso no puede ser, porque las matas necesitan polinización para su reproducción, y los insectos no fueron creados sino 2 días más tarde.
Si fueron épocas ni tan largas como 1000 años, sino solamente un año de largo, significa que 2 años pasaron antes de la creación o que aparecieran los insectos. Para ese tiempo la vegetación hubiera muerto, así que eran días verídicos de 24 horas y no edades. Igualmente los evolucionistas seculares dicen que plantas bien desarrolladas existieron mucho antes que la vida animal, que incluye los insectos. De nuevo, el problema es que las plantas dependen de las abejas y otros insectos y hasta pájaros para su existencia. Es un ecosistema. Eso presenta un problema muy grande para la teoría de la evolución lenta de la vida en el planeta. Aun si existieran las formas de planta y animal desarrollándose en las mismas épocas, las plantas no podrían desarrollarse como son ahora porque dependen de los animalitos bien desarrollados. Para la existencia de un sistema se requieren los elementos del sistema para que funcione. Día 4. Génesis 1, 14 al 19. En el cuarto día de la creación, Dios hizo las luces celestiales. Jeremías 10, 12. Él hizo llegar toda la luz, aun de las estrellas muy lejanas, inmediatamente a la tierra. Dios hizo 2 luces grandes, por encontrarse cerca de la tierra, y por eso se ven tan grandes. Se llaman el sol y la luna. Salmo 104, 19. También hizo las estrellas y todos los cuerpos celestiales como planetas, lunas y cometas. Ahora aquí, en el cuarto día, Dios hizo luces, no solamente luz, y las puso en el cielo. ¿Para qué hizo Dios las luces? Dios hizo las luces para separar el día de la noche y para ayudar al hombre a saber el tiempo del día y los tiempos del año. Puso la luna a girar alrededor de la tierra, puso la tierra a girar alrededor del sol, hizo que la tierra rotara sobre su eje. También dio a todos los otros cuerpos celestiales sus propias posiciones en el cielo. Dios diseñó todo eso de tal manera que tanto el movimiento de ciertos cuerpos celestes como la posición fijada de otros nos hace posible saber la hora del día y los tiempos del mes y del año. Además, todo fue puesto como una ayuda para navegar, sembrar y cosechar. El sol nos sirve como fuente de calor para la tierra y da vida que las plantas necesitan para el proceso de fotosíntesis. Esta es otra razón para no creer en la idea de épocas largas en vez de días literales. Los teístas que quieren resolver las diferencias entre evolución y la Biblia se equivocan grandemente al decir que no son días literales. La luna, por su parte, no es solamente un gran reflector de luz, además, produce mareas en el océano, que producen olas. El flujo regula cómo las mareas afectan la disponibilidad de distintos nutrientes, la salinidad, la temperatura y el contenido de oxígeno en el agua. Sin la luna entonces, no habría lo necesario para sostener la vida marina en los océanos. Una luna más cercana a la Tierra generaría caos en el mar, una más lejos y no generaría los efectos necesarios para producir las mareas, el equilibrio y la mezcla de oxígeno y alimento necesario para el océano. Dios la puso en el lugar exacto para que pudiera haber el equilibrio perfecto de toda la vida marina. Nos puso a la altitud perfecta. Al ir 1 kilómetro debajo del mar, ya necesitamos aparatos especiales para que el cuerpo no se vuele en pedazos, por no poder soportar la presión. Al escalar hasta los 8000 metros sobre el nivel del mar, y necesitamos oxígeno para poder funcionar, estamos entonces en la altura perfecta, y aunque hay lugares en la Tierra que tienen una altitud así, son pocos. Dios nos proveyó mucha tierra habitable, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Génesis 1:14.
Todo eso refleja las leyes naturales que Dios estableció en el universo físico. Sus leyes nos permiten viajar en el espacio y hacer muchas otras cosas. Sus leyes no cambian. No despertamos un día en la cama y otro día en el techo sobre la cama. Respetamos las leyes de Dios que ha establecido en el universo y tenemos temor de desafiarlas porque podríamos morir. Uno camina con cuidado al lado de un abismo porque respeta la ley de gravedad. Se puede predecir cómo estará el sol y la luna y las mareas con años de anticipación porque siempre siguen el ritmo fijado por Dios. El hecho de que sus leyes no cambian nos muestra que Dios tampoco cambia. Jeremías 31, 35 al 37. Salmos 19 del 1 al 3. Salmos 18, 30. El poder y carácter de Dios. Dios es poderoso. Dios solo habló y apareció el sol y todos los cuerpos celestiales. Salmos 33, 6. Dios es creativo, detallista, particular e infinito. Le puso nombre a cada una de las estrellas. Isaías 40, 26. Dios es omnisciente. No le fue difícil colocar las estrellas más lejanas en su lugar, porque Dios está en todas partes, en los lugares cercanos y lejanos. Él lo llena todo. Jeremías 23, del 23 al 24. Dios es inteligente y perfecto. Hizo todo con sabiduría e inteligencia. Proverbios 3:19. Día 5, Génesis 1, del 20 al 23. Hasta este punto Dios ya había creado el cielo y las aguas, pero estaban vacíos y sin vida, excepto por la vegetación. Entonces Dios creó los peces y todas las criaturas marinas. Hizo también los pájaros y otros animales que vuelan y nadan también, los cuales habitan el cielo y las aguas. ¿Qué podemos aprender de Dios a través de lo que hizo en el quinto día? Día 6, Génesis 1 del 24 al 25. En esta etapa la tierra seca ya estaba llena de vegetación y de pájaros, pero el plan de Dios tenía previsto algo más que esto. Entonces Dios creó todos los animales para llenar la tierra. El ganadero se pregunta si su vaca dará a luz un potro, una cebra o un ternero. No se preocupa de tales cosas, igual como las plantas. Dios hizo a todos los animales según su especie. Primera de Corintios 15, 39. Dios creó las cosas con apariencia de edad. Salmo 33, 6 y 9. Las cosas aparecieron inmediatamente, los árboles no crecieron de una semilla, así como hoy en día, pues los animales fueron creados en el día sexto y las aves y los peces que fueron creados el día quinto necesitaban comer. Es imposible que Dios creara el mundo sin que tuviera una apariencia de vejez. Aun si Dios creara un solo átomo, tendría apariencia de edad. Todo quedó listo. Ahora el cuadro se ve genial. Tenía sombras oscuras con puntos brillantes repicando en la oscuridad. Tenía luz con tonos verdes y azules y una mezcla de rojo, amarillo, anaranjado, morado y café. Había pájaros en el aire, peces en el agua y animales sobre la tierra. ¿Qué faltaba? Dios pudo haber dejado el dibujo justo así, bonito, lleno de paz, armonía y orden. Pero para Dios todavía faltaba algo. Es más, Él había hecho todo lo anterior para su próxima y última gran creación, el hombre. Y bueno, todo lo que el hombre necesitaría estaba ya listo. Hasta este momento, Dios había estado preparando la tierra para ser habitada. Hizo todo con un orden perfecto, preparándolo todo para nosotros. Dios pudo haber creado solo papas para comer, pudo haber hecho que todo oliera igual, pero no hizo las cosas así. Dios también pudo haber hecho una cantidad muy limitada de alimentos y recursos, pero quería mostrarnos su poder y amor por medio de su creación. La Biblia dice que Él provee abundantemente todo para nuestro gozo. Primera de Timoteo 6:17. Lo creó para que su creación
pudiera disfrutar y aprovechar todo al máximo. Pero aunque es cierto que Dios hizo todo eso para nosotros, lo hizo para sus propios propósitos y gozo también. Hace todo lo que hace para su gloria. No todo gira alrededor nuestro. El protagonista es Dios, y Dios hizo todo con un fin en mente. Vamos descubriendo poco a poco cuál es ese fin. De toda la creación física de Dios, el hombre es el más importante. Génesis 1, 26 al 29. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, eso nos muestra que Dios planeó cómo iba a ser el primer hombre. Cuando quieres hacer algo que para usted es muy importante, usted toma tiempo para planearlo y pensarlo. Dios no necesita tiempo como nosotros. No es que necesitaba hablarlo en junta con Dios el Hijo y Dios el Espíritu, sino que quiso demostrar cuán importante somos para Él. Al igual que con todas sus creaciones, Dios y solo Dios decidió cómo iba a ser creado el hombre. Con otras creaciones, sin embargo, solo habló y fueron creados. Pero esta vez nos muestra su cuidado, tomando su tiempo. ¿A quién le preguntó cómo debía crear el hombre? ¿Quién le dio permiso? No pidió permiso de nadie porque no hay un poder encima de él, y Dios sabía perfectamente cómo crear al hombre sin ningún consejo. La imagen de Dios. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que fuimos creados iguales a Dios en cada detalle como duplicados de Él? Ser hecho a imagen de Dios no significa que somos omniscientes, todopoderosos ni omnipresentes tal como Dios, y solamente Dios lo es. Pero lo que sí significa es que reflejamos la imagen de Dios como un espejo. ¿De qué manera somos como Dios? Tenemos una mente e inteligencia. También reflejamos su imagen al tener emociones. Dios hizo al hombre a su semejanza al darle voluntad. Y al igual que Dios, tenemos la capacidad de comunicarnos verbalmente. Dios es espíritu e hizo al hombre con un espíritu, por lo cual se podía comunicar con él. Dios es eterno y nos hizo seres eternos como Él. ¿Por qué nos dio estas cosas Dios? Mente. Le dio una mente para poder entender y conocerle a Él. Emociones. Le dio emociones para poder responderle su amor con amor. Voluntad. Le dio una voluntad para que pudiera decidir obedecerle y amarle a Él. El hombre recibió todo eso para que pudiera hacer lo que Dios le iba a poner a hacer exactamente como Dios lo quisiera. Pues como los ángeles fuimos hechos para servir a nuestro Creador. Pero es más que solo eso. Lucas 3:38. Así que, ¿por qué nos hizo Dios? Nos hizo como sus hijos para su gloria y honra. Y eso se logra cuando le servimos. En eso Dios se nos demuestra como Padre, al hacernos a su imagen. Él es más que solo el Creador, es Padre para todos sus hijos. ¿Tienen espíritus los animales? Los animales tienen el espíritu de vida, Génesis 7:15, pero no fueron creados para comunicarse con Dios. Entonces no tienen espíritus como nosotros y cuando mueren dejan de existir, Eclesiastés 3:21. Esta es la diferencia más grande entre los animales y nosotros, los seres humanos. Dios nos dio nuestro espíritu directamente y nos hizo seres eternos hechos a su imagen. Dios descansó, día 7, Génesis 1:31 al 2:2. Feliz con todo cuanto creó, Dios descansó de su trabajo. ¿Recuerdan cómo al final de cada día de la creación Dios dejó de trabajar y volvió a trabajar en las mañanas? Pues esta vez Dios se detuvo completamente para descansar de crear. Se podría decir que lo que Dios creó el séptimo día era el descanso. ¿Será que Dios necesitaba dormir o tomar un descanso o recargarse en alguna forma? Por un lado, su trabajo se terminó. Ya tomó un paso atrás para disfrutarlo. La creación le agradaba. Por otro lado, Dios descansó para nuestro beneficio, no para el suyo.
La realidad es que Dios nunca duerme y nunca necesita un descanso. Isaías 40:28. Pudo haber seguido sin parar desde el día 1 hasta el día 6, y así probablemente hubiera terminado con todo al tercer día. Pero Dios descansó para mostrarnos la importancia y necesidad nuestra de descansar. Descansó el séptimo día porque se acabó el trabajo, pero quiso que el hombre apartara el séptimo día de la semana como un día especial para él. Hablaremos un poco más sobre eso en la lección sobre los 10 mandamientos. Aunque Dios descansó de crear la creación en aquel momento, Él nunca descansó de estar involucrado en los asuntos del mundo, ni dejó de ser creador. Siempre ha tenido y tendrá la capacidad y el derecho de crear o hacer cambios cuando quiera. También mantiene todas las cosas por el poder de su fuerza. Colosenses 1:17. Por lo cual Él nunca ha dejado de trabajar. Él no descansa al punto de soltar las riendas del universo. Si lo hace, el universo dejaría de existir. Él es necesario para el universo que hizo.